¿qué es este gobierno corporativo o de qué trata este gobierno corporativo? En sí, el gobierno corporativo son acciones directivas seguidas por la organización a fin de lograr seguridad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad. Esa es la definición que la OSD da a nivel internacional en el gobierno corporativo. Entonces, tenemos que centrarnos en que tenemos que tener una gobernabilidad dentro de nuestros negocios, un desarrollo en el cual podamos ofrecerle una transparencia a los accionistas minoritarios, como a los mismos mayoritarios, a los que operan el negocio como a los que no están operando el negocio. Ese es el punto principal de tener o de generar un gobierno corporativo. Nosotros como firma vemos el gobierno corporativo en tres niveles diferentes, ¿no? Empezamos siempre en un nivel, a nivel accionista familiar. Después nos pasamos a un nivel que le llamamos en sí el Consejo de Administración, que es ese gobierno corporativo. Y en tercer plano ponemos a la parte empresarial. ¿Qué tenemos que hacer en la empresa para poder llevar esa transparencia y esa seguridad? ¿Cómo vamos a rendir cuentas? Bueno, vamos a empezar con algo bien importante. ¿Cómo nos relacionamos con el comercio exterior? Desde hace tiempo ha venido cambiando la ley aduanera. Nuestra ley aduanera ha venido sufriendo muchos cambios. En el 2013 era cuando estábamos con un agente aduanal sustituto, teníamos que tenerlo definido. Este agente aduanal tenía que pasar exámenes de conocimiento, psicológicos, de confiabilidad, para poder heredar el cargo de agente aduanal sustituto en caso de un fallecimiento, retiro voluntario o incapacidad, cesantía, vejez, por parte del agente aduanal en turno. Era conflictivo o es conflictivo porque muchos agentes aduanales no querían soltar su nombramiento, no querían cambiar su patente, ¿no? Entonces llegó un momento que teníamos más agentes aduanales sustitutos que agentes aduanales en turno, ¿no? Entonces era complicado. Empezaron a surgir algunas reformas. En el 2013 también se quita la ley, o bueno, se deroga la figura de agente aduanal sustituto, volviendo en el 2017 a volver a aparecer esa figura, porque no habían encontrado o no se había encontrado una solución a esta figura de agente aduanal sustituto. Le cambiamos, por favor. Para el 2018, el 25 de junio del 2018, sale un decreto donde se hacen muchos cambios, se derogan algunas leyes y por primera vez aparece el concepto de agencia aduanal. Este concepto se le empezó a dar mucha fuerza en el 2018, empezaron a surgir ideas, a surgir cambios. Sin embargo, todavía no se le daba la fuerza, ¿no? Se empezaba a comentar que iba a ser una sustitución para ese agente aduanal sustituto por medio de que la empresa recibiera la patente. Sin embargo, la siguiente, por favor. En el 2019, con el gobierno, en el SAT, viene un cambio y desconocen el proyecto del 2018. Es decir, volvemos a regresar a que se va a trabajar con un agente aduanal sustituto. Estamos con el concepto del agente aduanal sustituto. La ley de agencias aduanal queda hecha a un lado completamente. En la actualidad se vuelve a retomar el concepto de agencia aduanal. El SAT en el 2020 publica, en enero de 2020 ya publica las nuevas reglas para la agencia aduanal. Se da un periodo de tiempo para buscar esta transformación. La gente que ya tiene sus agentes aduanales sustitutos autorizados quedan en el mismo estatus, siguen teniendo agentes aduanales sustitutos. Sin embargo, a partir del 2020 ya no se puede generar un agente sustituto, ¿no? Empezamos a hablar de agencias aduanales. Existen unos pasos, existe un procedimiento, unas reglas para buscar esa transformación. Esa transformación empezó a trabajar durante todo el 2020, realmente hasta 2021, realmente empezamos a trabajar de manera más fuerte. En el 2021 por ahí nos hacen ahí unos pequeños cambios en donde los agentes aduanales que quieren convertirse en agencia aduanal, ya estamos muy preparados, ya traemos un gobierno corporativo. Ahorita platicaré un poquito más de la lámina, en donde ya empezamos a decir, ya estamos listos, ¿no? Teníamos empresas que nos platicará Luis Martínez más adelante, que empezamos este proceso desde antes por la necesidad de tener un gobierno corporativo, no como agencia aduanal, ¿no? A nosotros nos agarró en ese proceso, pues ya lo platicará Luis más adelante.
Entonces, resulta que al final nos detenemos un poquito porque nos agregan un último paso, principios de este año, en donde nos dicen que ahora el agente aduanal también tiene que comprobar sus ingresos, también tiene que justificar lo que tiene patrimonialmente. Y eso detuvo un tanto a las agencias aduanales. Afortunadamente, mediados de este año, ya se otorgó la primera agencia aduanal. Entonces, quiere decir que ya empezamos a circular, que todo este proceso que empezaron muchas empresas, ya estamos en un camino de venir adelante. ¿Qué nos pide en sí esta ley? Lo primero que nos pide es que tengamos un alto nivel de confianza, transparencia, seguridad sobre la protección y el crecimiento de la empresa. No nos dice, oye, está bien, vas a ser una agencia aduanal, pero tenemos que justificar cómo vas a seguir creciendo, porque parte de esta agencia aduanal, como punto importante, es que de 4 puntos de despacho nos puede dar mucho más puntos de despacho a una patente. Entonces, bueno, tenemos que tener los mecanismos para poder dar esa transparencia y entender ese crecimiento. Nos pide que tengamos estrategias específicas para ese crecimiento patrimonial familiar y protección en el transcurso o en el traspaso generacional, ¿no? Es bien importante ese cambio. Nos pide que tengamos un sistema de control interno bien establecido, bien diseñado, es decir, cómo nos vamos a proteger en la empresa. Y bueno, entre los puntos es que no debemos de tomar este tipo de situaciones de gobierno corporativo como un costo, ¿no? Muchas empresas lo consideran un costo adicional cuando realmente nos está otorgando una seguridad, cuando lo tenemos ya bien implementado. Realmente lo que nos genera es que la gente aduanal se dedique a hacer estrategia, a coordinar, a crecer sus patentes, sus negocios y no a estar cuidando los puntos primordiales que tenemos que evaluar dentro del consejo, que es parte también de lo que nos pide la ley. Y bueno, son ventajas competitivas contra los otros agencias aduanales. ¿Por qué? Porque empezamos en un proceso o estamos dentro de un proceso que tarde o temprano vamos a tener que entrar las diferentes agencias aduanales. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos da mecanismos para regularnos, para controlarlos y para ser mejores. Como se los comentaba yo al principio en el gobierno corporativo para la firma, son de los puntos importantes. Un alto nivel de confianza y transparencia es que tenemos claridad en la forma de rendir nuestras cuentas, ¿no? Tenemos un entendimiento muy claro de cómo entregar. Estrategias, tenemos una buena planeación estratégica de a dónde va el negocio, cómo vamos a ir creciendo con este negocio. Y nuestro control interno son puntos muy importantes. Y en sí, el motivo principal de esta plática la queremos centrar en ese tipo de casos de éxito. Si pasamos a la siguiente. Para nosotros como firma, el control interno lo dividimos en 3 fases. La primera es el control estratégico. Control estratégico lo gobernamos con el Consejo de Administración. Ahí vamos a estar enterados de la planeación estratégica, de la visión, de la misión, de lo que realmente quieren los accionistas, en este caso de comercio exterior y de agencias aduanales, de lo que quieren los agentes aduanales, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a estar viendo esa estrategia. Como caso, voy a platicar algunos casos ahorita terminando. Control directivo, ¿no? Esa parte es donde realmente entra el director general. Muchas veces en nuestras empresas, el director general no necesariamente es el accionista o el dueño. En México, sí, en México tenemos que los dueños son los presidentes del consejo, pero también son los directores generales y a veces también son nuestros mejores directores de venta y también son el director de producción y también quiere ser el comprador y si hay que ir a entregar, también va a entregar, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a nuestros directores generales, a nuestros socios, a que puedan delegar correctamente teniendo la estructura. ¿Podemos tener la función de director general? Claro que sí, pero tenemos que tener un gran equipo de trabajo para que el director general pueda jugar el rol de director general, pero también el de nuestro presidente de consejo. Porque si no, empezamos a dejar unas por otras. ¿Qué nos pasa hoy en día a muchas empresas? Es que no crecemos. Y no crecemos porque el director general está metido en la operación, haciendo que se venda correctamente, que se opere correctamente, que se entregue, está cuidando, en el caso de las agencias aduanales, está cuidando los detalles que deberíamos de tener en control y es lo que está cuidando el director general, en lugar de estar pensando la estrategia, en lugar de estar pensando en cómo voy a crecer el negocio, en lugar de decir, oye, voy a agregar una unidad nueva de negocio, ya sea una transportadora,
vamos encontrándole mecanismos. Entonces, aquí es donde entra nuestro control interno principal en la parte de dirección. Y en nuestra parte de control operativo, nos encontramos con los manuales, ¿no? Nuestra cabeza de serie es el manual, ¿no? Llegamos a empresas, encontramos que no tenemos manuales o que tenemos manuales bien bonitos. Hace 10 años no los sacamos, nos prestan en sus carpetas ahí todas empolvadas, porque apenas iba toda la parte digital, a veces ya las tenemos digitales, pero realmente los procesos ya son bien diferentes porque cambiamos un sistema, porque se cambió el organigrama, porque se cambió el proceso y entonces tenemos que actualizar. Entonces, son los diferentes mecanismos que encontramos en el control interno, que no lo voy a explicar mucho más a fondo porque no es el motivo de nuestra reunión. Para entrar en materia, voy a platicarles algunos de los casos de cómo ha ayudado el gobierno corporativo a diferentes empresas en estos 3 diferentes puntos del control interno. Para hablar de Hoteles Misión, me permito señalar que cualquier cliente y nombre de cliente que genere, somos autorizados a hablar. Nuestro fundador es escritor de 12 libros. Dentro de estos libros vienen estas experiencias y por eso me permito sí hablar muy claramente del nombre de la empresa. Hoteles Misión fue una empresa que en su momento llegó a la firma con 4 hoteles, 4 hermanos con una mamá, 3 hermanos con una mamá, peleados los hermanos, fallece el fundador, la señora se acerca con nuestro presidente del grupo y le dice: doctor Cruz, tengo un problema y la solución nos la tienen que dar ustedes. Una, vendo los hoteles y pago la deuda y quedo a deber dinero. 2, le doy un hotel a cada uno de mis hijos y yo me quedo uno y nos rascamos como podemos. La solución en Hoteles Misión fue muy bonita porque de entrar en una solución complicada, hoy Hoteles Misión maneja más de 100 hoteles. ¿Qué hicieron? Se fortaleció el gobierno corporativo, se fortaleció su institucionalización, su control interno, se cambió a nivel consejo, se rediseñó el modelo de negocio. Sí tienen sus hoteles, pero hoy operan hoteles rentados. Lo que hizo, empezaron a rentar hoteles, los ponen en práctica, los echan a andar, en 1 año, en 2 años ven que funciona y les invierten dinero. ¿Para qué? Para hacer hoteles de mejor nivel y poder tener rentabilidad con ellos. Entonces, en su consejo de administración se tomaron esas decisiones, hicieron una planeación estratégica correcta y una empresa que hace 17 años, 15 años, 17 años, estaba quebrada. Hoy es una empresa que trabajan perfectamente los hermanos, pudieron entender cuál era el papel de cada uno de ellos dentro del negocio. Uno era el desarrollador de negocios, otro es la financiera, otro es la parte operativa, y lograron dividir las funciones según sus especialidades. Eso es hacer una planeación estratégica correcta. Eso es dirigir una empresa desde un control, desde un consejo de administración. Ellos no están metidos en los hoteles todos los días. Ellos ven que su gente lo elabore, que lo lleve a cabo. Y por eso han tenido ya un modelo de negocio que lo han empezado a buscar replicar otras empresas. Entonces, ¿qué nos ayudó este consejo de administración en esta empresa en específico? Pues a crecer nuestro modelo de negocio, a entender nuestro negocio de una manera diferente. Cuando hablamos de la dirección general, voy a tomar como ejemplo Chocolates Tirín. En el consejo, en el control directivo, hablamos de auditoría interna, de auditoría externa, ¿no? Que son puntos fundamentales. Claro, estos 2 reportan a nuestro consejo también de administración, ¿no? Sí, reportan al comité de auditoría. Sin embargo, normalmente lo trabajamos con nuestro director general, ¿no? Al director general tenemos que trabajar con él para entender cómo podemos proceder, ¿no? De la misma manera, entramos a Chocolates Turín, teniendo una situación complicada Chocolates Turín en aquel entonces, también en un punto muy fuerte de quiebra, en donde empezamos a analizar sus debilidades, sus fortalezas, y nos dimos cuenta que parte de sus debilidades era precisamente los inventarios. Le robaban producto por todos lados. Había producto que estaba saliendo apenas para venta, todavía no estaba en tiendas y ya lo podías encontrar en los mercados sobre ruedas.
Entonces, pues realmente estaba habiendo un robo muy importante de materia, tanto de materia prima como de producto terminado. Entonces, bueno, pues así no puede avanzar una empresa. ¿Qué pasó? Que cuando se instaló un correcto control interno de la empresa, se metieron auditorías, se metieron controles de inventario, se metieron diferentes políticas para entrar y salir de los almacenes, se empezó a reducir ese robo. Eso ayudó a Chocolates Turín a empezar a retomar el camino, a empezar a crecer, a no tener pérdidas, ¿no? Todo eso que antes le robaban, pues era pérdida total. Esa materia prima la empezaron a procesar, empezaron a generar flujos de dinero y empezaron a generar negocio nuevamente. Entonces aquí es donde vamos a combinar ahora ese control interno directivo con el estratégico. En el consejo empezamos a ver que empezaba a crecer el negocio, que empezaban a tener más fondos, que empezaban a poder crecer. Simplemente encontramos que no estábamos llegando a todos los puntos o no estaba saliendo muy caro llegar a los puntos de las diferentes partes del país, ¿no? Entonces, no tenían esa logística adecuada. En el Inter salieron ideas de nuevos productos, se empezó a hablar de chocolates envinados. En la estrategia comercial empezamos a hablar de buscar una alianza y se encontró una de las mejores alianzas, que también hablo fuerte del grupo porque es también muy importante y fue cliente de la firma, que fue Grupo Cuervo. Se logró hacer una alianza estratégica con Casa Cuervo, en el cual se empezaron a desarrollar todos estos chocolates ahora que traen Baileys, que traen tequila, que traen diferentes sabores envinados, ¿no? Entonces empezó a crecer, pero lo más importante para Turín, aparte de los sabores, fue que se montó Turín en la logística de Casa Cuervo, que sí llega a todos lados. Entonces, de no poder llegar a todos lados, se montó Chocolates Turín a poder llegar a cualquier tienda y a cualquier vinatería. Entonces, Chocolates Turín tomó esa estrategia y de repente el problema de Chocolates Turín dejó de ser estar quebrado. Dejó de ser ya no poder surtir. Ahora el problema era que teníamos que producir más, que teníamos necesidad de tener más plantas, al grado que Chocolates Turín llegó a tener 10 plantas. De estar quebrado, llegó a tener 10 plantas. Hoy, quizá el caso más fuerte de éxito de Chocolates Turín es que ya no es una empresa mexicana. Chocolates Turín hace 3 años, si mal no recuerdo, se le vendió a Mars, la chocolatera más grande del mundo. ¿Por qué? Porque Chocolates Turín empezó a hacer ruido en México y empezó a hacer ruido en algunos otros países. Por consiguiente, voltearon a verlo empresas mucho más grandes y lo compraron. Podemos decir que otra vez un buen control interno logró hacer que Chocolates Turín creciera en la manera que creció, que su logística cambiara y entramos otra vez en toda esa parte de buen manejo. En la parte operativa voy a hablar de 2 casos. Aquí no voy a mencionar los nombres porque no estoy autorizado a eso, ¿no? Sin embargo, voy a hablar de 2 casos bien importantes porque aquí vamos a hablar de las cosas correctas que se hicieron a nivel operativo, en controles operativos, ¿no? Aquí voy a contar una experiencia propia, ¿no? Yo estaba en una empresa que importa acero y hace algunos procesos o reprocesos, ¿no? En acero. Estaba yo una vez con el director general dentro de la empresa y de repente nos llega el vigilante, le llega a informar al director general que afuera de la empresa había un comando armado y que querían acceso a la empresa. Nos pasan memorándum, era un comando armado de la aduana que venían a hacer pues una revisión del recinto fiscal que tenía esta empresa. Entonces, pues bueno, la verdad, así es como llegaba en ese momento. Hoy no sé cuál es el procedimiento, pero ahí nos llegaron 2 camionetas con hombres armados que tuvimos que dejar pasar una de las camionetas, una se quedó afuera. En ese momento, pues yo estaba como asesor, no como parte de la empresa, pues me fui a una oficina a un lado, no nos permitieron movernos, no podía salir ni entrar nadie de la empresa en ese momento. Después, como de hora y media, que estuvieron revisando algunos documentos, en ese momento quitaron ya las camionetas de seguridad, ya se fue la gente armada, se quedó solamente un grupo administrativo y siguieron con el desenlace. A las 3 horas me dejaron ya salir a mí, al día siguiente yo regresé a esta empresa y bueno, realmente la noticia, lo importante es una revisión fiscal
por parte de Hacienda para ver cómo era el manejo del recinto fiscal, ¿no? Afortunadamente, los procesos que habíamos desarrollado en la empresa, los procedimientos que teníamos eran excelentes. Todo el traspaso fiscal, fuera de lo que fuera, salía de una empresa, se pasaba a otra, se hacían los trámites fiscales, se pagaban los impuestos en el transcurso del día y por consiguiente cuando se hizo la revisión cuadraba perfectamente la información del recinto fiscal contra el inventario que se generó. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí este director general respetó siempre sus procedimientos, hizo que se respetaran sus manuales de procesos, estaban bien definidos, pero lo principal, el director general, que no era dueño, él era un externo a los accionistas, cumplía con el proceso adecuadamente. ¿Qué pasó? Los dueños al salir también, porque fue realmente podía haber sido una multa millonaria, realmente el hacer malos manejos, pues bueno, al director general le regalaron una camioneta del año como retribución a su buen trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos en orden en nuestros procesos, si nuestro control interno, nuestra institucionalización es correcta, vamos a poder tener un muy buen modelo de negocio, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante y es algo que nos gusta a nosotros realizar para las empresas, ¿no? Como se los decía, es la parte medular de la institucionalización. No podemos decir que tenemos un gobierno corporativo si no tenemos un control en nuestra empresa, porque vamos a ir a perderle el tiempo a una junta de consejo de administración si no subimos con la información adecuada, si no les llevamos información que puedan necesitar nuestros tomadores de decisiones, ya sean los socios o nuestros consejeros independientes. Si les subimos, y perdonen la expresión, basura al sistema, nos van a arrojar basura. Tenemos casos de que se tomaron decisiones con basura hace muchos años, los que somos más de la edad, nos acordaremos un caso importantísimo que fue la empresa de Enron, ¿no? Enron, una empresa que cotizaba en Nasdaq, tenía un consejo de administración muy sólido, en aquel entonces una de las empresas o la empresa más grande de auditoría a nivel internacional, que era Andersen Consulting, y resultó que tenían información mala, ¿no? Los inventarios estaban falseados, la empresa, los tomadores de decisiones, es decir, el consejo, que lleva un factor legal, si a ese nivel se propone, tienen una consecuencia legal el tomar malas decisiones como consejo, pues pudieron haber salido afectados los consejeros. ¿Por qué no salieron? Porque fueron engañados. Ellos recibieron una información de mala calidad, una información falseada, que venía falseada, pues realmente desde el consejo desde el comité de auditoría, desde los auditores, ¿no? ¿Qué fue el caso? Pues sí, Enron salió de bolsa, quebró, fue un problemón. Andersen Consulting perdió el nombre de la marca, ¿no? Lo tuvieron que desaparecer por ese problema. Entonces, realmente necesitamos información de calidad para poder armar y tener un buen gobierno corporativo en nuestra empresa. Mientras no tengamos eso, pues tenemos juntas que pueden ser directivas, que pueden ser ejecutadas de cualquier manera, pero si no le damos esa calidad, no funciona. De la misma manera, voy a hablar otro caso de otra empresa también operativamente. Esta empresa más pequeña en cuanto al concepto, se dedicaba a producir y a importar accesorios para coche, para poder transportar las piezas de los coches. Realmente era una comercializadora productora. Sin embargo, importaba mucho producto. Con ellos estábamos en un consejo de administración también y estábamos trabajando y empezaron a salir estos detalles, ¿no? Este tipo de comentarios de que debíamos de tener una muy buena área de comercio exterior dentro de la empresa, ¿no? Muchas veces se lo dejamos a la gente aduanal todo, pero en el caso específico de esta empresa, teníamos en ese entonces, o se tenían, si mal no recuerdo, 5 diferentes agentes aduanales. ¿Por qué? No me lo pregunten porque todavía hoy no lo entiendo, pero habían 5 agentes aduanales diferentes y entonces empezó a salir como riesgo. Cuando hicimos nosotros nuestro análisis de riesgos, pues el tener 5 agentes aduanales son 5 criterios diferentes para importar producto. Y entonces empezamos a llamar la atención con los consejeros y resultó que pedimos que nos enseñaran algunas
evidencias de estos documentos de importación y nos encontramos con que mismos productos importados por diferente agente aduanal tenían diferentes, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Diferentes claves para la importación. Se me fue el nombre, Luis, no me vayas a decir nada, hombre. ¿No? Entonces, resulta que no pudimos, que nos dimos cuenta que estamos pagando diferente. Empezamos a hacer una pequeña revisión con los expertos y no nos empezó a cuadrar la información. Lo que hicimos fue solicitar una revisión por medio de una empresa privada, en donde hicieron una evaluación de toda nuestra información. Existe un sistema, etcétera, etcétera. No les comentaré mucho más porque no soy yo el especialista. Sin embargo, nos hicieron una evaluación de todos los pedimentos que teníamos, ¿no? Dijeron con el 30% es más que suficiente, evaluaron el 30% de lo que se tenía. Y al final el reporte, cuando nos lo presentaron en el consejo, la empresa tenía que pagar cerca de 5 millones de pesos en puros errores encontrados en los pedimentos. Problemas como haber usado mal el código de importación. Clasificación arancelaria. ¿Mandé? Clasificación arancelaria. Exactamente, la clasificación arancelaria incorrecta. Nos encontramos con que no estaban bien integrados el transporte en el costo, etcétera, etcétera. El chiste es de que hubiera tenido que pagar, si se hubiera caído Hacienda, tenían que pagar como 5 millones de pesos en multas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues se empezaron a arreglar, se empezó a hacer todo el desarrollo, se revisaron al 100%. Volvemos a lo mismo, fue un proceso interno que se detectó por medio de la experiencia de los consejeros, por medio de la experiencia de la empresa, y afortunadamente no llegamos a ese punto importante, ¿no? Entonces, pues yo lo que quería comentarles principalmente es por qué es tan importante el gobierno corporativo en cualquier empresa, ¿no? Hoy le buscamos un enfoque el día de hoy a una empresa de comercio exterior, a puntos en donde va relacionado el comercio exterior, pero eso es lo importante que tenemos.